cambiando, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, sí, profe. Bien. Bien, entonces decimos que este proceso va a ser dinámico, ¿sí? Donde tenemos la pérdida de la salud, que ya nos vamos, ¿sí? A lo que sería la enfermedad, ¿sí? Que puede tener la incapacidad, signos y síntomas. O la salud positiva, ¿sí? Donde hay un elevado nivel de bienestar físico, mental y social, y tenemos capacidad de funcionamiento. Funcionamos de forma normal, podemos hacer nuestras actividades, nuestro organismo funciona bien, ¿sí? Pero tenemos, como es un concepto dinámico, una zona neutra, que es la zona del medio, ¿sí? Que donde no vamos a poder distinguir lo normal de lo patológico, ¿sí? Y existen factores, ¿sí? Sociales, por ejemplo, la educación, el nivel de renta, es decir, si tengo vivienda, si no tengo vivienda, la ocupación, ¿sí? La vivienda, ¿sí? Todos esos van a ser factores que pueden predisponer esta zona neutra a que nos enfermemos o que gocemos de salud, ¿sí? Estos factores sociales, tanto que se ve hoy en día, ¿sí? Está la población que a veces está tan mal económicamente, bueno, esos son factores que influyen, ¿sí? A la pérdida de la salud o no, ¿sí? A preocuparnos, a que nos pasen cosas a nivel económico, ¿sí? Y esto genera, ¿sí? También pérdida en la salud, ¿sí? Entonces, vamos a definir la salud desde un punto de vista dinámico, ¿sí? Y acá tenemos esta definición de salud, que es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, y la capacidad en el funcionamiento que permiten los factores sociales, ¿sí? En los que vive inmerso el individuo y la colectividad, ¿sí? Como seres humanos que somos, estamos en contacto con la comunidad, con los distintos referentes de las comunidades, ¿sí? Entonces, esos factores sociales van a intervenir, ¿sí? En este concepto dinámico, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esos determinantes en nuestra salud? El estilo de vida, por ejemplo, si hago actividad física, si hago una dieta acorde, los factores biológicos, es decir, los factores que tengo como ser biológico, el ambiente en el que vivo o el servicio de salud, si tengo servicio de salud cerca, ¿sí? Por eso hablamos de un concepto dinámico. ¿Se entiende hasta acá? Esta zona neutra va a estar determinado, ¿sí? Por este concepto dinámico de salud. Y ahí voy a mantener un equilibrio en esta salud. Cuando algunos de estos conceptos, ¿sí? Se desequilibran, ¿sí? Voy a tener, ¿sí? Voy a pasar al estado de enfermedad, ¿sí? Es decir, el funcionamiento de los factores sociales, ¿sí? El bienestar físico, mental y social, ¿sí? Eso va a ser determinante en este dinámico, en este concepto dinámico de la salud, ¿sí? Cómo va a ir cambiando este concepto, ¿sí? Cuando falla alguno de estos, ¿sí? Componentes, tanto el bienestar físico, mental, social y la capacidad de funcionamiento. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Para eso hablamos de distintos determinantes en la salud, ¿sí? Algunos de los determinantes van a ser al medio ambiente, ¿sí? ¿Qué sería el medio ambiente para ustedes? No lean la diapositiva. Cuando hablamos de medio ambiente, ¿qué es? El entorno donde vivimos. El entorno en el que viven, ¿sí? El entorno físico y material. El entorno donde vivimos, ¿sí? Que ese entorno puede estar alterado, ¿sí? Por algo físico, por ejemplo, los contaminantes de agua, o los residuos, o las cloacas, ¿sí? Contaminadas. Lo químico, si hay toxinas o plaguicidas, para la gente que vive en el campo, que a veces tiran tantos alguicidas, etcétera, que pueden ser cancerígenos, ¿sí? Lo biológico, estar expuestos a microorganismos o como nos pasó en su momento con el COVID. Lo psicosocial, ¿sí? Vivir cerca de una autopista o un lugar ruidoso,
¿sí? Lo cultural, ¿sí? No es lo mismo vivir en Córdoba, en el medio de la montaña, que vivir en capital, ¿sí? O en Córdoba capital. Lo cultural va a ser también un determinante de esa salud, ¿sí? ¿Va a estar más cerca del centro de salud una persona que vive en la montaña o menos? Y menos cerca. En general. Por eso, pero puede ser que viva aislado, ¿sí? Y quizás no esté en contacto con ningún microorganismo, ¿sí? Y tiene menos posibilidad de enfermarse, ¿sí? Pero más difícil de llegar o acceder al sistema de salud a veces, ¿sí? Hablamos de esta desigualdad que se puede dar. Otro determinante va a ser la biología humana, ya sea la herencia, el genoma, la maduración o el envejecimiento. Perdón. Perdón. La maduración o envejecimiento, los sistemas biológicos complejos, ¿sí? Esto van a ser todo lo que tenga que ver con lo biológico del ser humano. ¿Me siguen hasta ahí? Me quedé afónico. Otro va a ser el estilo de vida, ¿sí? El tipo de trabajo, por ejemplo, los hábitos que tiene el ser humano, sea esa actividad física, la cantidad de horas que duerme, la dieta que consume el paciente, el descanso, por ejemplo, los comportamientos, ¿sí? Cuánto duerme, con quiénes se relaciona, ¿sí? Con el estilo de vida que tenga el individuo, ¿sí? O los sistemas sanitarios va a ser otro determinante, es decir, la prevención, la curación o la restauración de la salud. Que acá hablamos del sistema de salud que tiene cada uno de los países, ¿sí? Si es accesible para todos, si busca solamente la prevención, la curación o la restauración de la salud. ¿Qué les parece que de nuestro sistema de salud? ¿Qué busca? Más Bueno, la Argentina tiene una tradición de salud pública completa, más allá de la coyuntura actual, ¿no? Que es sí, muy mala, porque no quieren eso, lo quieren dar vuelta, pero la tradición argentina ha sido siempre de buscar una salud completa y que el Estado asista a la persona en su totalidad. bueno. Bien, buscamos la prevención, ¿sí? De la enfermedad, ¿sí? La prevención y la promoción, ¿sí? Nuestro sistema de salud está orientado a eso, ¿sí? Es mejor prevenir enfermedades que curarlas, ¿sí? Porque es mucho más caro curar enfermedades o restaurar la salud, ¿sí? A eso estaba orientado nuestro sistema de salud y a eso debería de estar, ¿sí? Según los estándares internacionales y todo lo demás, ¿sí? Sacando de lado la coyuntura política, ¿sí? Bien. Vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad. ¿Se entendió hasta acá lo que vimos? Todo este proceso de salud de enfermedad. Sí, profe. Entonces, toda enfermedad va a transcurrir de una forma. Para eso, ¿sí? Se habla de un proceso patológico, ¿sí? Que va a transcurrir esta enfermedad. Y para esto, Lever y Clark, ¿sí? En un libro de medicina preventiva, habla de prevenir la enfermedad, prolongar la vida física y mental, ¿sí? Y dice que conciben a la enfermedad como la resultante de un proceso creciente. Fue posible definir niveles de prevención. La aplicación de cada uno de estos niveles permitió evitar la enfermedad o impedir su progreso en el paciente, promoviendo y conservando la salud, ¿sí? Entonces, crean este modelo, Lever y Clark, ¿sí? Donde se habla, ¿sí? De la historia de cómo transcurre, ¿sí? Esta enfermedad, ¿sí? Todos estamos predispuestos, según este modelo de Lever y Clark, a un factor de riesgo, ¿sí? ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Cómo me definirían un factor de riesgo? Escucho.
Y factores de riesgo pueden ser exógenos o endógenos. Bien, ¿y qué sería? El endógeno es la cuestión genética que uno cargue, que uno tenga, Sí, la predisposición biológica de uno, y el exógeno puede ser, no sé, tener como el mercado de Wuhan, que fue en su momento en Chile, ese fue un factor exógeno, sí, externo. externo, sí. Ok. Bien. Entonces, ¿y cómo definirían riesgo? ¿Qué es un factor de riesgo? Según lo que yo sé y entiendo, un factor de riesgo es directamente el estar expuestos constantemente al ir y venir de la vida. O sea, a uno ya se encuentra en factor de riesgo, incluso dentro de la casa de uno mismo, porque por más de que uno, si mantiene todas las ventanas cerradas, si está todo el tiempo encerrado, si no o se airea el ambiente y uno vive encerrado, puede enfermarse por el simple tema de que uno respira y larga dióxido de carbono constantemente y va terminándose el oxígeno. O sea, Sí, tenemos factores ponele. de riesgo sociales. Bien. No estar en contacto con la comunidad. Estar Sí, aislado, diríamos. sí, sí, Bien. Que eso va a afectar algo mental del sujeto. Puede generar también, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. sí, A eso apuntas también. Bien. sí. Hablar de factores de riesgo es aquello que puede pasar, ¿sí? Si el paciente está predispuesto o en constante riesgo, ¿sí? A algo, ¿sí? Algún factor, ¿sí? Hay varios factores de riesgo, ¿sí? Tenemos biológicos, sociales, culturales, ¿sí? Entonces, ese factor de riesgo puede en algún momento producir una enfermedad, ¿sí? Entonces, al estar en contacto constantemente en estos factores de riesgo, se va, ¿sí?, a perder ese equilibrio, ¿sí? Entonces, se pone en contacto con un agente, ¿sí? Un X, ¿sí? Un microorganismo, lo que fuera, ¿sí? Y ahí se desencadena este periodo que vamos a ver acá, el periodo prepatogénico, luego el periodo patogénico, para llegar al periodo postpatogénico o de los resultados, ¿sí? Donde el resultado puede ser que el paciente se cure, que quede incapacitado, ¿sí? Que se vuelva crónico o que el paciente se muera, ¿sí? Todo ser humano atraviesa esta historia natural de la enfermedad, ¿sí? O estamos en el periodo prepatogénico, en el patogénico o en el postpatogénico. Todos desarrollamos de la misma forma, ¿sí? Y Leber y Clark habla de una triada epidemiológica, ¿sí? O triada ecológica de la enfermedad, donde tiene que haber un equilibrio, ¿sí?, entre el agente causal. ¿Quién va a ser el agente causal de la enfermedad? O de algo. El virus Un que... microorganismo, El microorganismo, por Exógeno. ejemplo. ¿Sí? Algo un endógeno virus, una bacteria. o exógeno. ¿Sí? Como dijo recién la compañera. ¿Sí? ¿Y el huésped quién va a ser? ¿Quién lo recibe? La persona. Nosotros, los seres humanos. Sí, en donde habita la enfermedad. Bien. ¿Y el medio ambiente? El organismo. El organismo El vivo. entorno. El entorno del paciente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros perdemos ese equilibrio, ahí nos enfermamos, ¿sí? Puede ser a causa de la gente, por el huésped o por el ambiente. Y se da este desequilibrio, esta triada epidemiológica, ¿sí? Se pierde la triada epidemiológica, donde tiene que estar en equilibrio para gozar de salud, ¿sí? Como una balanza esto, ¿sí? Perdemos alguno de estos tres componentes y nos enfermamos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces vamos a hablar de tres periodos. Tenemos el periodo prepatogénico, ¿sí?, que comprende el momento en la interacción entre el ser humano con el agente etiológico de la enfermedad en un ambiente determinado, ¿sí? Puede ser que el paciente esté potencialmente sensible de ser afectado, ¿sí?
Y el paciente puede estar sano y no hay cambios en él, pero alguno de los elementos rompe ese equilibrio ecológico, lo que va a producir la enfermedad y se va a pasar al siguiente periodo, ¿sí? Acá no hay signos y síntomas, ¿sí? El sujeto puede estar normal, ¿sí? Puede estar bien, ¿sí? Pero se pierde ese equilibrio porque es colonizado, por ejemplo, con un microorganismo X, no sabemos cuál, ¿sí? Perdemos ese equilibrio. Para luego pasar al periodo patogénico, ¿sí? Acá la enfermedad se instala en el ser humano, ¿sí? Y se puede manifestar de dos formas. Uno, asintomáticos, ¿sí? Se producen cambios en el organismo, pero el individuo no los percibe, ¿sí? Porque se encuentra por debajo del horizonte clínico, es decir, no va a tener signos y síntomas. O el periodo sintomático dentro del patogénico, donde las manifestaciones de la enfermedad son percibidas por el huésped y aparecen los signos y los síntomas, ¿sí? ¿Vieron cómo pasaba con el COVID? Que algunos eran asintomáticos y se les hacía el hisopado y eran positivos y estaban desparramando, como yo decía, el virus por cualquier lado. Esto estaba dentro del periodo patogénico, contagia ese ser humano a otro ser humano, pero está siendo asintomático. Cuando yo le hago un hisopado y encuentro que es positivo de COVID, ¿sí? Puede ser siendo asintomático, ¿sí? Pero está dentro del periodo patogénico. Si luego del hisopado a los 3 o 4 días empieza a tener signos y síntomas, ya estaría dentro del periodo patogénico siendo sintomático. ¿Se entiende? Esto pasaba con el COVID, ¿sí? Con donde no teníamos signos y síntomas y andábamos por la vida lo más pancho, ¿sí? O no, estábamos encerrados sin signos y síntomas, ¿sí? Pero quizás éramos positivos de COVID, ¿sí? Por eso era tan importante la vacunación para poder salir de vuelta a la normalidad, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y así pasa con muchas enfermedades, ¿sí? ¿Sigo? Sí, profe. Luego vamos al periodo post-patológico, ¿sí? Cuando ya la enfermedad puede evolucionar por distintos caminos, dependiendo de las características del huésped, agente y el ambiente o medio, ¿sí? Entonces, el paciente se puede recuperar, es decir, vuelve al estadio anterior de la enfermedad, es decir, al periodo pre-patogénico. Puede quedar crónico, ¿sí? Algunas enfermedades no tratadas permanecen en estado subclínico, es decir, pueden tener, ¿sí? Esta cronicidad, ¿sí? Por ejemplo, un paciente hipertenso que queda crónico y tiene que tomar una medicación de por vida, ¿sí? O un debut diabético donde el paciente queda diabético de por vida. O la incapacidad, la enfermedad va a dejar secuelas que van a permanecer en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tuvo un ACV isquémico queda con una hemiparesia, ¿sí? Entonces va a quedar con una incapacidad durante el tiempo, ¿sí? O la muerte, el paciente no se recupera y muere, ¿sí? Todo esto genera, ¿sí? O culmina todo lo que es la triada epidemiológica con el periodo post-patogénico, ¿sí? Dice, un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa, ¿sí? Gozar de salud, ¿sí? Es lo más valioso que tenemos. Por eso tenemos que cuidar nuestra salud, ¿sí? Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna Profe, ¿le duda? puedo hacer una pregunta? Sí. Había leído en una oportunidad que dicen que si una persona es hipertensa pero está tomando la medicación apropiada, no se sabe si está enfermo o ya recuperó la salud porque está tomando su medicación. A lo mismo que En la realidad, diabetes, por ejemplo. es un paciente crónico, Sí. ¿sí? Sin la medicación vuelve a su estado agudo. Puede volver a su estado agudo. ¿Se entiende? Puede hacer un pico de hipertensión, ¿sí? Y ahí se transforma en un paciente agudo. Pero es un paciente crónico que necesita de por vida tomar la medicación. ¿Sí? Es una enfermedad, hipertensión.
Después lo O van sea a que ver es en una Médica 2. persona enferma. Sí, crónica. Mm. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un paciente crónico. ¿Sí? Sí, Sigue porque había teniendo la una enfermedad. pregunta así en un parcial, una pregunta así, más o menos, Es un que paciente había acá. crónico. Claro, Mm. sería un paciente crónico controlado, Exacto. Porque si deja de tomar la medicación, ¿qué le va a pasar? se le sube. Ya Se agudiza le el sube la cuadro, tensión arterial. Lo mismo con claro. la Por eso es diabetes. importante que... Exacto, con todas las enfermedades. Si yo dejo de tomar la medicación, voy a volver al estado anterior. ¿Cuál es el estado anterior? Al periodo patogénico. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo puedo ser un Mm. paciente crónico, tomar la medicación bien, listo, estoy perfecto. Puedo tener una vida normal, ¿sí? Dejo de tomar la medicación, bueno, la presión se me va por las nubes. Yo tengo a mi mamá, por ejemplo, que siempre fue hipertensa. Tomaba a veces la medicación, a veces no. Entonces lo que hizo el médico fue darle losartán con un diurético para ayudarle a bajar la tensión arterial porque a veces tenía 200 de tensión arterial. Pero mi mamá es hipertensa, nerviosa, se pone nerviosa y se le sube la presión por la nube. Entonces hay que hacer una combinación de varias cosas para que no se le suba la tensión arterial. ¿Sí? Entonces, toma un diurético, toma losartán y toma un ansiolítico. Todo eso le va a ayudar a disminuir sus valores de tensión arterial. Porque es riesgoso para el organismo tener valores elevados de tensión arterial. ¿Sí? Pero es una paciente crónica, deja de tomar la medicación, cualquiera de las medicaciones, se le sube la tensión arterial. Y ella me dice, ay, yo ya estoy re bien de la presión, estoy curada. No, estás bien porque estás tomando la medicación como corresponde. ¿Qué riesgo tiene el paciente que deja de tomar la medicación? De desarrollar un ACV, isquémico o hemorrágico, o un infarto. ¿Sí? Por eso el paciente crónico tiene que tener controles, porque es crónico. Sí, tiene que tomar la Profe, medicación. una consulta. Sí. Perdone. ¿Y lo mismo pasaría con las personas que tienen las enfermedades autoinmunes? También. O las enfermedades de transmisión sexual. El HIV, ¿sí? Es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Que puede estar controlado el virus y hace que la carga viral baje, ¿sí? Y esa carga viral, al ser tan baja, no contagia el resto. Pero si el paciente no controla su carga viral y tiene valores muy altos de carga viral, va a transmitir la enfermedad al resto y va a desarrollar la enfermedad aguda, que es el SIDA. ¿Sí? Lo deben haber visto en microbiología o lo van a ver en microbiología. ¿Sí? Una pregunta, y por ejemplo, esa Sí. persona que tiene HIV, ¿no? Y que le baja tanto la carga viral gracias a la medicación tan buena que hay, A los retrovirales. a los retrovirales. Igualmente debe cuidarse con preservativo porque se sabe que puede contagiar o no. ¿Cómo es? Sí, se debería de cuidar con preservativo y tener una pareja estable, obviamente. Obviamente, sí. Pero Sí. eso no invalida el uso del preservativo. No. Está bien. No. Tiene menos riesgo de contagiar. ¿Sí? Si está negativizada, no debería de contagiar. Por eso tiene que tener un control y tomar la medicación como corresponde. Les va a pasar con los pacientes que toman antirretrovirales, hay que dárselos en horario como corresponde. ¿Sí? Cada indicación de retroviral tiene que ser en un horario como corresponde, como igual que la medicación antihipertensiva. Van a ver que cuando tengan pacientes van a decir, ay no, yo tomo losartán en la mañana porque lo tomo en el desayuno. Bueno, hay lugares que se da en la mañana y hay lugares capaz que el paciente te dice, no, yo lo tomo en la tarde. Pero lo ideal sería tomarlo a la mañana para mantener los valores de tensión arterial estable. ¿Sí? Porque durmiendo vos no sabés si te subió la tensión arterial o no. Entonces ahí tenés que controlarlo, ¿sí? Previo a medicar a un paciente hipertenso o que sea hipertenso o que sabemos que está hipertenso, hay que hacerle varios estudios, ¿sí? Por ejemplo, un Holter, ¿sí? Esto lo van a ver en Médica 2, no me quiero meter en Médica 2, ¿sí? Pero van a ver cada uno de las afecciones de los signos vitales, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa con cada patología?
¿sí? Esto es la base de la enfermería nada más, ¿sí? No vamos a hablar de patología, ¿sí? Pero tengan en cuenta cómo transcurre la enfermedad en varios, ¿sí? etapas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Los periodos, este concepto de salud de enfermedad, que va a ser un concepto dinámico, ¿sí? Bien, yo igual les voy a subir material para que lean de la clase de hoy, ¿sí? Un par de PDFs. Creo que son 3 PDF. No me acuerdo ahora bien. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, ninguna. Para mí. ¿El resto? No, profe. Verónica. Sí, una pregunta. Dentro de la triada ecológica, ¿el factor agente solo son microorganismos o puede ser otra Todo lo cosa? que puede afectar a la enfermedad, a desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, vivir cerca de una fábrica que emana gases, eso va a ser un agente contaminante para el paciente. Y va a ser parte del ambiente, ¿sí? Porque el paciente está dentro de un ambiente expuesto a agentes tóxicos, ¿sí? O vivir en una zona campestre donde se tira algicida. Eso va a generar, quizás en algún momento, algún cáncer. O tomar agua contaminada. Eso va a ser un O sea, agente el agente vendrá a ser herbicida. por ejemplo. O el agua contaminada, Ok, pero que está dentro de un ambiente ese sujeto, en una sociedad, en una comunidad. está bien. ¿Sí? ¿Se Listo, entiende era esto? eso. Perfecto. Podemos estar expuestos a distintos tipos de agentes, ¿sí? Ya sea microorganismo o no. ¿Se entiende? Por ejemplo, trabajar en un lugar donde no nos gusta, que nos traten mal. ¿Eso no sería un agente causal de una enfermedad en un momento? Sí, Sí. ¿No? Convivir con una persona que nos maltrate todo el tiempo. ¿Eso no sería un agente causal? Sí. ataca la salud mental. Sí. Exacto. Y como dijimos que la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico, espiritual, emocional y la capacidad para funcionar, va a afectar todas nuestras capacidades. ¿Se entiende? Ahí cierro este concepto dinámico de salud. ¿Sí? Que hoy podemos estar bien, mañana no. ¿Sí? O pasado. Yo cruzo la calle, ahora, cuando me voy de acá, me voy a la facultad y me pienso en auto. Hasta hace 10 minutos estaba bien. Crucé la calle y perdí la salud. Por eso este concepto dinámico. Y cada uno va a formular un concepto de salud o de enfermedad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿A dónde voy? Sí, profe. Sí. Bien. Para rescatar de esta clase los determinantes de la salud es importante la definición de salud, tanto de la OMS como Milton Terry. Anoten, sean pillos, anoten lo que voy diciendo. ¿Sí? La historia natural de la enfermedad, ¿sí? Los periodos en los que atraviesa, ¿sí? La zona neutra, que es esto determinante de la salud, ¿sí? Eso es lo más importante de la triada epidemiológica que les expliqué. Los resultados del periodo post-patogénico también es importante, ¿sí? Esto es como conceptos importantes de esto, ¿sí? Bien, ¿se entendió hasta acá? Bien, voy a pasar al segundo power. Me dicen si estoy compartiendo bien la pantalla, toda la pantalla. Me da pena no verlos mientras estoy compartiendo, pero no me queda otra para que se pueda ver el power. ¿Se ve ahí? Sí, profe, ahí se ve bien. Bien. Sí, ¿Se ve en grande todo? Sí, sí. Bien. Vamos a iniciar. Primero quiero que me defina alguno o alguna. Siempre escucho
mujeres hablar. Ahora tengo ganas de escuchar a algún hombre a ver si hay en la sala y que me pueda definir qué es una necesidad. A ver. La comunidad de enfermería se caracteriza por la mayoría de mujeres, pero creo que debe haber algún hombre conectado acá. A ver, ¿qué me diría que es una necesidad? Vamos, que se me seca la boca a mí de tanto hablar. ¿Hay algún varón para decir que es una necesidad? Bueno, ¿alguien quiere definir qué es una necesidad humana? Un deseo. Un deseo. Bien, ¿qué más podríamos decir que es una necesidad? Algo que Se neces- clasifican de diferente manera. Sí, Perdón, profe. sí. Hay diferentes tipos de necesidades. Unas son las necesidades fisiológicas, otras son las necesidades como de desarrollo del ser humano, como culturales, Sí. a lo que uno quiere llegar en la vida, cómo posicionarse. Bien, ahora lo vamos a desarrollar a eso, muy bien. Un derecho es Como una que- necesidad también. Uy, perdóname, Griselda. Un derecho es una necesidad, Sí, ¿por qué? Continúa. ¿Por qué un derecho es una necesidad? A ver. Y el derecho alimentario, por ejemplo. Bien, a la salud. a la salud, que está dentro de nuestra Constitución. Claro, son cosas que el ser humano necesita para poder vivir. Sin eso no puede vivir una vida plena ni saludable, como quien dice. Perfecto. Claro, son fisiológicas. Bien. Están todas las necesidades, están todas válidas lo que me dicen, ¿sí? Yo voy a empezar a definir, ¿sí? Necesidad, que son aquellos elementos que el ser humano necesita para poder vivir una vida plena, más o menos lo que dijeron ustedes, ¿sí? Por ejemplo, la salud, la alimentación, la protección y el afecto, entre otras. Eso me va a dar la definición de necesidad. Y estas necesidades se van a ir clasificando. Tenemos las necesidades primarias, ¿sí? Que son aquellas que son imprescindibles para que el ser humano pueda vivir, ¿sí? Por ejemplo, dormir, comer o respirar. Si no tenemos esos elementos, ¿sí? Vamos a morir. Necesidades primarias son aquellas necesidades que tienen como objetivo aumentar a la persona. Por ejemplo, tener acceso a las vacunas, estar en contacto, ¿sí? Con otra persona. Necesidades terciarias. Este tipo de necesidades se basan en el reconocimiento social o en la pertenencia a determinados grupos o amistades. Ya veamos un poco más de las terciarias. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Estas necesidades van a ser inagotables y algunas son que son inagotables todo el tiempo. Estamos buscando para pasar a otra. Son sustituibles, ¿sí? Una sustituye a la otra, complementar una con la otra. Van a ser limitadas en su capacidad, ¿sí? Llega un tiempo donde se agota y pasamos a la siguiente. Se van a fijar y se van a dar un orden prioritario a estas necesidades, ¿sí? Ese orden prioritario me va a ayudar, ¿sí? A poder cumplir esta necesidad, ¿sí? Y para hablar de necesidades tenemos a un psicólogo, ¿sí? Y psiquiatra de Estados Unidos que armó su teoría motivacional. Y él es Abraham Maslow, que no era enfermero, y arma una motivación del ser humano para cumplir esas necesidades, ¿sí? Y crea su pirámide, la pirámide de Maslow. No sé si alguien la escuchó alguna vez. Y habla de 5 escalones Maslow, ¿sí? La base de la pirámide va a ser lo fisiológico, ¿sí? Es decir, la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, la homeostasis, el equilibrio, ¿sí?
si no tenemos cubierto lo fisiológico, no podemos pasar al siguiente escalón, ¿sí? Por eso, cuando yo digo de cuando nosotros tenemos que atender a un paciente y tenemos cubierto lo fisiológico, ¿sí? Por ejemplo, no podemos caminar, ¿sí? Por alguna afección, no podemos respirar normalmente. Bueno, ahí va a estar alterado, ¿sí? Nuestra base de la pirámide y no vamos a poder quizás atender un paciente de la forma como se merece el paciente, ¿sí? Por eso tenemos que tener cubiertas nuestras necesidades para poder brindar cuidados a esas necesidades que tiene alterada el paciente. ¿Se entiende? Bien, la segunda va a ser la seguridad, ¿sí? Es decir, la física, de tener un empleo, ¿sí? De tener una salud, de tener una propiedad privada, ¿sí? Recursos familiares, tener una familia que te acompañe, ¿sí? En este proceso. La tercera va a ser la de afiliación, ¿sí? Tener amistades, tener un afecto, tener intimidad sexual con otros, ¿sí? El reconocimiento tiene que ver con el reconocimiento propio de cada uno, la confianza, el respeto y el éxito, ¿sí? Que podemos llegar a alcanzar. Y por último tenemos la autorrealización, ¿sí? Que tiene que ver con la creatividad, la espontaneidad, dejar de lado los prejuicios, aceptación de los hechos, aceptar al otro como es, y la resolución de los problemas. Dentro de la autorrealización está la resolución de todos los problemas que se nos pueden venir a diario, ¿sí? Todos estamos atravesados por distintas circunstancias, ¿sí? Y eso está dentro de la autorrealización. ¿Se entendió? Esta pirámide motivacional va en orden jerárquico, ¿sí? Desde la base de la pirámide hasta la cresta de la pirámide. La base va a ser esta, la cresta va a ser la autorrealización y la base lo fisiológico. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Pregunta de examen también, ¿sí? Están en todos lados estas preguntas, ¿sí? Bien. Es útil para designar las prioridades de cuidado enfermero, ¿sí? Es decir, cuando yo tomo la guardia, este modelo me va a servir para darme cuenta, ¿sí? En qué estado de la pirámide está el paciente, ¿sí? Y cuál es la necesidad o el paciente con el que tengo que comenzar, ¿sí? Supónganse, tengo un paciente que está llorando porque está solo, ¿sí? Que nadie lo viene a ver. Y tengo un paciente que se me está por caer de la cama. Y tengo otro paciente que no puede respirar. ¿Cuál va a ser mi orden de atención en estos pacientes? El que no puede No tiene- respirar, que no el puede que está por la respirar. cama Sí. y el que llora a lo último. Bien, exacto, ¿sí? Voy a cubrir la necesidad fisiológica, luego la de seguridad y protección, y por último, la de afecto. Me voy a sentar al lado del paciente, lo voy a tranquilizar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Dice que cuando se usa esta jerarquía, las necesidades básicas fisiológicas y de seguridad son generalmente la primera prioridad, especialmente cuando un paciente es gravemente dependiente físicamente, ¿sí? Tenemos que darle seguridad a este paciente. Sin embargo, podrán encontrarse situaciones en las que un paciente no tiene necesidades emergentes físicas o de seguridad. En su lugar, habrá que dar mayor prioridad a las necesidades psicológicas, socioculturales, de desarrollo o espirituales del paciente, ¿sí? Por eso hablamos con la enfermería, el cuidado va a ser holístico, ¿sí? Porque se tiene en cuenta todo del paciente, ¿sí? Lo fisiológico, el autoestima, la seguridad, ¿sí? El reconocimiento y la autorrealización. Hacemos un cuidado holístico del paciente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, Henderson, ¿sí? Va a crear un modelo de necesidades básicas en 1947, posterior a Maslow, ¿sí? Henderson crea este modelo, ¿sí? Henderson era enfermera, ¿sí? Desde un punto de vista biopsicosocial del ser humano, ¿sí? Crea un modelo en forma integral, integra
lo psicológico, lo social y lo biológico del ser humano, ¿sí? Y ella habla de necesidades básicas del ser humano. Y las divide en 14 necesidades, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y va a hablar que el paciente va a ser dependiente o independiente según el ciclo vital en que se encuentre, ¿sí? Entonces habla de la independencia o la dependencia del paciente, ¿sí? Según el ciclo vital. ¿Cuándo somos totalmente dependientes? ¿Qué les parece? Cuando somos bebés, Exacto, ¿sí? Nos tienen que cuando amamantar, recién cambiar el pañal, ¿sí? Cuando somos adultos mayores, ¿sí? Que estamos en cama y nos tienen que cambiar los pañales, ¿sí? Nos tienen que dar de comer, etcétera, ¿sí? Ahí también somos totalmente dependientes, ¿sí? Por eso depende del ciclo vital. Lo que busca el modelo de Nancy Roper, perdón, de Virginia Henderson, ¿sí? Es buscar la independencia del paciente. Que al detectar una necesidad, ayudemos, ¿sí? Al paciente a suplir esa necesidad, ¿sí? Por eso se habla de suplencia. Nosotros suplimos esa necesidad que el paciente tiene alterada, ¿sí? Para buscar o lograr la independencia lo más pronto posible, ¿sí? Por eso nuestro rol como enfermero va a ser el de suplir una necesidad, ¿sí? Sumamente importante, ¿sí? Yo detecto una necesidad alterada en el paciente y tengo que suplir esa necesidad, ¿sí? Nuestro rol como enfermero va a ser de suplencia, ¿sí? ¿Estamos? Para buscar la total independencia del paciente. Y ella habla de 14 necesidades, ¿sí? Una va a ser respirar con normalidad, y ahí vamos a hablar de la respiración. Cómo vivir adecuadamente, ¿sí? Que el paciente se pueda alimentar, ¿sí? Eliminar los desechos del organismo. El movimiento y el mantenimiento de una postura adecuada, ¿sí? Que el paciente pueda moverse o mantener una postura adecuada dentro de la cama. El descansar y dormir, ¿sí? El de seleccionar la vestimenta adecuada, que el paciente tenga la capacidad de seleccionar su propia vestimenta, ¿sí? Que eso tiene que ver con el nivel de conciencia del paciente, ¿sí? Con respecto a la temperatura exterior o interior que está haciendo. Yo ahora en invierno no voy a andar de pantalón corto y remerita, ¿sí? Porque yo sé, ¿sí? Que hace mucho frío, entonces voy a seleccionar mi vestimenta adecuadamente. Si yo no tengo esa capacidad, ¿sí? Puede estar alterada por algún factor, ¿sí? Entonces ahí es una necesidad que tengo que suplir y explicarle al paciente que no, que hace frío afuera y se tiene que abrigar, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de esta necesidad de suplencia, ¿sí? Mantener la temperatura corporal dentro de los valores normales, mantener la higiene corporal, acá tiene que ver con toda la higiene del paciente, evitar los peligros del entorno, comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos, opiniones, ¿sí? Cómo el paciente se comunica con otros, ejercer culto a Dios, acorde a una religión, ¿sí? Esto tiene que ver con la religión que elija el paciente tener, trabajar de forma que permita sentirse realizado, que tiene que ver con la autorrealización, es decir, la cresta de la pirámide, participar en todas las formas de recreación y ocio, ¿sí? Tiene que ver con el trabajo, el sueño y la diversión, ¿sí? Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conducen al desarrollo normal de la salud, ¿sí? Y esto tiene que ver con el grado académico que pudo haber alcanzado el paciente, si estudió o no, si tiene la escuela completa, el nivel académico. ¿Se entiende hasta acá? Todas estas son necesidades desde el punto de vista del modelo de Virginia Henderson, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? No, No, pero creo que alguien no. levantó la mano. El que levantó la mano me puede preguntar por el micrófono, porque no lo veo. ¿Quién levantó la mano? Bueno, sigo.
Entonces, si todos necesitamos satisfacer nuestras necesidades, ¿cómo el ser humano puede tener necesidades insatisfechas? ¿Sí? Ante una necesidad insatisfecha se va a desarrollar un problema. Ese problema me va a dar respuestas que voy a poder observar en el paciente. ¿Sí? Estas respuestas me va a dar que yo llegue a esas necesidades o cubrir esas necesidades que estaban insatisfechas, ¿sí? A satisfacerlas. Y ahí voy a volver a este equilibrio o esta homeostasis, ¿sí? A este equilibrio que el paciente pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces, partimos de una necesidad insatisfecha, esa necesidad me va a dar un problema, ese problema me va a dar unas respuestas, ¿sí? Y voy a satisfacer esas necesidades, ¿sí? Voy a cubrir esas necesidades y el paciente va a volver, ¿sí? A una homeostasis, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Entonces, según estas necesidades insatisfechas, ¿sí? Voy a tener dos tipos de respuestas en el paciente. Unas fisiopatológicas y otras respuestas humanas, ¿sí? Si hablamos de fisiopatológicas, son respuestas clínicas de nuestro propio cuerpo ante determinada patología o enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, tenemos gripe, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a hacer? A tirarnos más a la cama, nos va a debilitar, nos vamos a sentir cansados, con fiebre, con algún signo y síntoma, ¿sí? Entonces son respuestas propias de nuestro organismo, ¿sí? De nuestro cuerpo, ante una patología, ¿sí? Esto se da siempre. Y después tenemos respuestas humanas, ¿sí? Que son respuestas clínicas ante percepciones, sentimientos o conducta de un individuo, ¿sí? Esto tiene que ver más con algo propio de la psiquis del individuo, ¿sí? Un temor a algo nuevo, a algo que se viene. Quien en el día de hoy, cuando comenzamos la clase, tenía muchas preguntas, muchas dudas. ¿Qué va a ser esta materia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser virtual? ¿Cómo no va a ser virtual? ¿Sí? Bueno, eso genera respuestas en ustedes y en nosotros, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esas son las respuestas humanas, ¿sí? Que tiene todo ser humano ante algo nuevo, ¿sí? Y después existen las respuestas, las fisiopatológicas que tienen que ver con algo patológico, con algo que se está desarrollando actualmente en el paciente, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Dudas? Sí. Todos atravesamos por este tipo de respuestas, ¿sí? Ante una necesidad, siempre hay un problema, ¿sí? Tenemos necesidades satisfechas, dados este problema, y lo que hace enfermería en su rol, ¿sí? En su rol de cuidador, ¿sí? Buscar la satisfacción, ¿sí? De estas respuestas o estas necesidades que tiene el paciente, ¿sí? Todo partimos desde un problema, ¿sí? Que observamos en el objeto, una conducta que observamos en el paciente, ¿sí? No vemos patologías nosotros, vemos conductas o problemas dentro del paciente. ¿Se entiende? Porque si veríamos solamente patología, seríamos más un estilo más biologista. Y el cuidado de la enfermería es un cuidado integral y holístico, teniendo en cuenta todas las esferas del sujeto de atención o del paciente. ¿Se entiende? El médico sí lo ve como algo más patológico. Tenemos que ver los dos tipos de respuestas, ¿sí? La fisiopatológica y las respuestas humanas, ¿sí? ¿Cómo se siente el paciente? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué temores tiene el paciente? ¿Qué le pasa al paciente? ¿Sí? Y ahí hablamos de las 14 necesidades de Henderson, ¿sí? Y mañana van a hablar de otros modelos, otras teorías de la enfermería, ¿sí? Que habla de esto, de cómo ve la enfermería a través de sus teorías, ¿sí? Al paciente.
¿sí? De distintas teorías, ¿sí? Mañana lo van a ver con Kevin a eso, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Quién tiene duda? No, de esto todo bien. ¿El resto? Todo bien. ¿Sí? Entonces, ¿Se entendió esto? Sí, profe. Es muy teórico esta parte, ¿sí? Yo le voy a subir material para que tengan y lean. ¿Sí? Ahora quiero ver si puedo compartir Power y ya terminamos en un ratito. Espero que cierro todas las ventanas. Tengo 80 ventanas abiertas, espero. profe, a mí me surgió una curiosidad, pero que no es específico, se lo pregunto después Decime. a partir de Abraham Maslow me llamó, o sea, yo ya lo habíamos visto, pero ¿la salud pública en Estados Unidos siempre fue privada o fue a partir de un determinado momento? Porque lo Siempre que él... privada. Siempre desde los años... Siempre. Porque no tiene como ese perfil Abraham Maslow de una salud privada. Era más psicólogo social. ¿Sí? Claro, más humanista. Sí, más humanista. Sí. Acá Lucas pregunta cuántas preguntas hay en el parcial. 30, como te contestó Antonella. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Mañana es presencial, ¿no? No. Virtual. Fíjense en el cronograma. Sí, el que yo les compartí hace un ratito. Todos los tienen subido el cronograma. Entran en el cronograma y se fijan. ¿Estamos? No va a ver nadie. Fíjense día a día cómo es la clase. A ver, ahí les digo cuál es la... Yo ya se lo dije hace un ratito, pero lo vuelvo a decir. ¿Verdad? ¿Cuál es la clase que va a ser presencial? Ven que lo abro. La del 19 es presencial, me parece. No, la del 19 es virtual. La del martes 26. Está armado como para que vayan una vez por mes más o menos. ¿Sí? El 26 y después tienen el 2 y después los días de recuperatorio que sí o sí tienen que ser presencial porque no podemos dividir. En septiembre ahí quizás van a ir un poquito más, ¿sí? Pero bueno, las primeras clases van a ser presencial casi todas. El 26 nos vamos a ver presencial. ¿Sí? ¿Claro? Sí, gracias. Presencial vamos a estar, como les dije, en la 512. ¿Sí? En el edificio de sociales de Marcelo T, en el 5º piso. Es la única aula que hay, que es la aula grande. ¿Sí? No sé si alguna vez cursaron ahí. ¿En qué momento se aplica la pirámide? Según cada enfermero, cada criterio de cada enfermero va a aplicar o un modelo, o una teoría, o la pirámide de Maslow. ¿Sí? Es donde estarían. Los maniquíes los venden en el 11, creo. Voy a decir los simuladores. Simuladores en el 9º piso en el hospital de clínicas. ¿Sí? Al lado del servicio de neurología. Pero para llegar a los maniquíes, como vos decís acá, va a ser después de los 2 exámenes. ¿Sí? Yo tengo en el listado más o menos 100 alumnos. Hay que ver cuántos quedan y después yo hago la distribución de los gabinetes. ¿Estamos? ¿Hay otra duda más?
profe. ¿Se entendió todo esto que vimos hasta ahora? ¿Los recursantes tienen alguna duda? Trato de ir cambiando cuatrimestre a cuatrimestre el contenido, ¿sí? Así que puede ser que haya contenido nuevo, ¿sí? Los recursantes vayan utilizando el contenido que yo voy subiendo, ¿sí? Bien, vamos con el último power, ¿sí? ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Cuando hablamos de cuidado en nuestra profesión, ¿qué sería brindar un cuidado? ¿Qué les parece? Brindar ¿Qué es un apoyo. cuidado? Brindar apoyo. ¿Qué más? Sería una serie de procedimientos. Bien. Más procedimental, lo ves. ¿No? Brindar Suplir una atención a necesidad. otros que necesitan. ¿Cómo? ¿Cómo? Brindar Cuando atención. ves en la imagen, ¿no? Como tomar, escuchar los latidos, tomar la presión. Más procedimental es eso. Bien. Como dijo anteriormente, suplir una necesidad. Suplir una necesidad, ¿sí? Bien. Entonces, para eso tengo que definir a quién le voy a brindar cuidado. Entonces, de la enfermería, la persona va a ser el receptor del cuidado de enfermero, ¿sí? Yo brindo cuidado, ¿sí? A la persona, a un individuo, a una familia o a una comunidad. Todos ellos van a recibir cuidados de enfermería. Son el centro de nuestro cuidado, ¿sí? Son partícipes necesarios de nuestro cuidado. Y como profesionales de enfermería, ¿sí? Su tarea será proporcionar cuidados individualizados centrados en la persona. Cada ser humano es un ser único e individual. Por más que yo tenga en la misma sala, ¿sí? 2 pacientes con neumonía, el cuidado va a ser diferente para cada uno de estos pacientes, ¿sí? Por eso el cuidado va a ser individualizado, ¿sí? Y se centra en la persona, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces hay distintas teorías que hablan, ¿sí? Del cuidado. Una va a ser el humanismo, donde ve al hombre o la persona, ¿sí? Que se estructura de forma biopsicosocial y espiritual, ¿sí? Y que se va a comportar como un todo integral e indivisible. Es decir, que la mente y el cuerpo no se van a separar, van a estar unidos en forma integral, ¿sí? Unidos, ¿sí? Este dibujito que se ve acá, ¿sí? Mente y cuerpo unidos, ¿sí? Y eso va a alcanzar la satisfacción personal, ¿sí? Que va a contribuir a la sociedad, a vivir de forma, ¿sí? Más equitativa, más igualitaria y con mayor bienestar, ¿sí? Si juntamos cuerpo y mente, ¿sí? Trabajamos en forma integral, ¿sí? Esto es la idea del humanismo, ¿sí? Ve al ser humano, ¿sí? De forma integral. No separamos el cuerpo de la mente. Lo que afecta a nivel mental puede afectar alguna parte del cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esto es la teoría del humanismo. Luego vamos a la teoría del biologicismo, que ve a la persona como un ser vivo pluricelular, ¿sí? Considerado de manera independiente de los demás individuos de su especie. Lo ve como un ser único, ¿sí? Pero lo divide como un ser biológico, donde tiene afectado una parte de su cuerpo, un órgano
un músculo, un sentido, ¿sí? ¿Se entiende? Lo ve como algo biológico. El paciente tiene una afección cardíaca. Entonces, bueno, ahí hablamos de lo cardíaco, del sistema circulatorio. Pero sacamos del lado lo mental del paciente, los demás sistemas. Lo ve en un solo sistema, en una sola afección. El paciente no puede respirar porque tiene una EPOC. Bueno, lo atiende en ese EPOC, ¿sí? Por eso dentro de la rama de la medicina existen, ¿sí?, distintas especialidades, ¿sí? Esta mirada biologista, ¿sí?, donde está afectado una parte, el resto no lo ve, ¿se entiende? Solo lo biológico ve, ¿sí? No funcionan bien los pulmones. Bueno, hay que hacerle un tratamiento para los pulmones, ¿se entiende? Esta es la mirada biologista. Para luego pasar al holismo, ¿sí?, donde dice que las personas son más que un cuerpo físico con partes reparables y sustituibles. Lo alterado forma parte de un todo, ¿sí? Lo ve a un sujeto como un todo, ¿sí? Y que el individuo está en relación con su entorno y con otros, ¿sí? Tenemos una interrelación con el entorno, con nosotros, ¿sí? Y habla de un ser total, holístico, ¿sí? La dice que las intervenciones individualizadas según el contexto de la vida o la persona, ¿sí? Podemos tomar, ¿sí?, estas intervenciones según el estado del paciente, ¿sí? Pero siempre lo vemos un ser holístico, como un todo, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, partimos desde el humanismo, pasamos a biologicismo, al holismo, ¿sí?, que lo ve como un todo al sujeto, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? No. No. Y la persona lo va a ver de acuerdo a estas teorías, ¿sí? Desde el humanismo, un cuidado integral, desde el biologicismo, un cuidado específico, ¿sí?, a una afección específica, o del holismo, que lo ve como un cuidado del todo, ¿sí?, más amplio, teniendo en cuenta todos los aspectos del ser humano, ¿sí? Esto es lo que busca la enfermería como disciplina, ¿sí? Dentro de la disciplina hablamos del holismo, dentro de la disciplina de la enfermería. Bien, hay una ley que habla de los derechos que tiene el paciente, que es la 26.529, ¿sí?, que se sancionó el 21 de octubre de 2009 y fue promulgada el 19 de noviembre de 2009. Y habla de los derechos en relación con los profesionales e instituciones de la salud. Ya por el hecho de ser paciente tenemos derechos, ¿sí?, que valora e intenta proteger la dignidad, la libertad y la autonomía del paciente. Yo no le voy a preguntar cuál es el número de la ley, sí, qué es lo que intenta proteger esta ley, ¿sí? Acá habla de la dignidad, es decir, la tolerancia, la aceptación a la diversidad, el multiculturalismo, el pluralismo, entre otros, ¿sí? Tenemos habitantes en la República Argentina que vienen de otros países, entonces debemos de respetar, ¿sí?, su cultura, ¿sí?, su religión, ¿sí?, sus hábitos, sus costumbres. Y esto habla de la dignidad con la que tenemos que velar por esos valores y esos derechos que tiene el paciente. La libertad a elegir de ese paciente y la autonomía que tiene el paciente, ¿sí? Y algunos de los tratados que trata esta ley, ¿sí?, o los derechos que habla de esta ley, uno va a ser a recibir asistencia por un profesional de la salud sin discriminación, que no te discriminen sexo, orientación sexual, lo que fuere. Que te traten de manera digna y respetuosa, ¿sí?, a vos y a la persona que te acompañe. A recibir información de manera clara, completa y comprensible sobre su estado de salud,
¿sí? Que sean claros y que me digan la verdad. Que le brinden información a quien vos autorices, ¿sí? Nosotros tenemos la libertad de elegir a quién de nuestros familiares le pueden dar información y a quiénes no. Realizar una interconsulta y que te proporcionen la información necesaria para hacerla, ¿sí? Si yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico que me da el médico A, puedo ir y consultar a otro médico. Aceptar o rechazar tratamientos a procedimientos médicos o biológicos, a recibir una medicación o un tratamiento X, ¿sí? Esto habla de la autonomía que tengo como sujeto o la libertad de elegir. Que tu documentación sea clínica, que tu documentación clínica sea confidencial, ¿sí? A respetar la confidencialidad del paciente. No podemos estar viralizando historias clínicas de los pacientes. ¿Pasa esto en la sociedad? ¿Se da esto? ¿Que respetamos esta ley? ¿Se nos respeta como sujetos que estamos inmersos en el sistema de salud? ¿Todos estos derechos que tenemos? ¿Sabían de estos derechos? ¿Qué les parece? Los escucho. Sí, sabía, yo sabía. Bien. ¿El resto? Hay folletos, en los hospitales hay folletos así. Hay. Sí, Hay acá información. no se sabe, pero en algunos lugares todavía siguen como violando este derecho, como por ejemplo en recibir información clara. A mí me pasó la última vez que fui al Santoyani y uno de recepción me dio mala información, terminó en un lío especialista y todo. Y bueno, y encima el de recepción se hizo como el inocente cuando me dio mala información. Bueno, eso pasa mucho, que no te da la información el que la tiene que dar, no transmite el mensaje como corresponde, ¿sí? Siempre tenemos que hablar con el médico si tenemos duda, ¿sí? ¿Estamos? O con un profesional de la salud que sepa, ¿sí? Porque si no genera falsas expectativas en nosotros o angustia en nosotros mismos por no recibir la información de manera clara, ¿sí? Y está vulnerando un derecho nuestro, ¿sí? Esto pasa mucho en los sistemas de salud, ¿sí? En todos lados, en el ámbito público como privado, ¿sí? Tenemos que nosotros hacer respetar estos derechos que tiene el paciente y velar por los derechos que tiene el paciente, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos a empezar a definir lo que es el cuidado, ¿sí? Para eso tengo que hablar de Florence Nightingale. ¿Alguien sabe quién fue Florence Nightingale? Pionera de la enfermería. Pionera de la enfermería. Quizás en Deontología 1 van a tocar un poquito la historia de Florence Nightingale, ¿sí? Todavía no empezaron a cursar Deontología, ¿no? No. 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 Bien. Florence Nightingale se dice que es una de las enfermeras de la enfermería moderna, madre de la enfermería moderna, ¿sí? Ella nació en Florencia, Italia, luego se trasladó a Londres, estudió enfermería en Londres, ¿sí? Pese a que sus padres, muy adinerados, ¿sí? No querían que estudie enfermería porque no era para una dama, ¿sí? De esa sociedad que estudie enfermería, ¿sí? La dama tenía que cumplir, casarse, ¿sí? Procrear, ¿sí? Y aumentar los bienes dentro de la familia. Ella hizo lo contrario, ¿sí? No se casó, no fue monja, si bien se vestía de una forma para la época, como si fuera una monja, y ella es conocida por ser la dama de la lámpara, porque ella era amiga del ministro de Salud en esa época de Londres, donde justo se desarrolló la guerra de Crimea, ¿sí? Es trasladada a Crimea, ayudando, ¿sí? En ese combate, cuidando, ¿sí? Brindando cuidado a los soldados caídos en la batalla de Crimea, ¿sí? Y ahí detectó, ¿sí? Falencias en el sistema de salud, tanto de Londres como, ¿sí? En la guerra, ¿sí? Y desarrolla su primer teoría partiendo del naturalismo, ¿sí? Donde habla que la naturaleza es la que actúa
sobre el sujeto de atención, ¿sí? Sobre el paciente, y es el que va a lograr que el paciente sane, ¿sí? O que el paciente muera por una enfermedad X, ¿sí? Y desarrolla su teoría, ¿sí? A través de un diagrama, que se llama el diagrama de la rosa, ¿sí? Que va haciendo de forma de pétalos, ¿sí? Distintos factores que influyen en la salud y en la enfermedad, ¿sí? Ella es la primer epidemióloga porque hace un estudio epidemiológico de la cantidad de muertos, ¿sí? De la cantidad de personas que se salvaron, ¿sí? En la guerra. Eso lo presenta en Londres cuando vuelve de la guerra de Crimea y recibe una condecoración por la reina Victoria. Y ahí crea, con esa condecoración económica, ¿sí? Crea la primera escuela de enfermería, ¿sí? En Londres, ¿sí? Nightingale School, escuela pública de enfermería, ¿sí? Y ahí salen las primeras enfermeras inglesas, ¿sí? Que parten de este cuidado, ¿sí? Centrado en la naturaleza, ¿sí? A grandes rasgos la vida de Nightingale les conté, ¿sí? Después lo van a ver en deontología. ¿Quedó claro esto? Entonces, Sí. a ella se llama la dama de la lámpara porque durante la noche hacía recorridas, ¿sí? En los campos de batalla, ¿sí? Y observaba las conductas del paciente, cómo estaba ese paciente. Por eso la enfermería tiene siempre la lámpara con la mecha, ¿sí? Esa prendida de fuego, ¿sí? La lámpara, ¿sí? Que representa la enfermería por Florence Nightingale, ¿sí? A mí me encanta la historia, entonces siempre cuento el origen de nuestra profesión que fue dado gracias a ella, ¿sí? Y crea su primer paradigma dentro de la enfermería, que es el paradigma de la categorización, ¿sí? Y ahí le damos, ¿sí? Inicio a la enfermería moderna, ¿sí? A la etapa, diríamos, técnica de la enfermería, ¿sí? Para luego pasar a la etapa profesional de la enfermería, que va a haber otras teóricas que van a abrir esa etapa profesional, como pudo haber sido Henderson, como fue Nancy Roper, ¿sí? Algunas de las teóricas que abren, ¿sí? Esta enfermería como profesión, ¿sí? ¿Se entiende? Pero primero formaron técnicamente a las enfermeras, ¿sí? Bien. Entonces, Florence Nightingale, a definir el cuidado, ¿sí? Dice que representa la ayuda que se prestaba a las personas para vivir o sobrevivir en sus ambientes físicos o naturales en relación con la limpieza, el aire no contaminado, el reposo, la buena alimentación y el ejercicio, ¿sí? Ella decía que la naturaleza iba a actuar sobre el sujeto, sobre la persona, ¿sí? Para evitar, ¿sí? Esta afección o esta enfermedad, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sigo. Según Collier, ¿sí? Va a definir el cuidado como un acto de vida, en el sentido de que cuidar representa una infinita variedad de actividades dirigidas a conservar la vida y permitir que ésta continúe y se reproduzca, ¿sí? Todo ser humano tiene derecho, ¿sí? A gozar de buena salud, ¿sí? Que continúe su vida, que conserve su vida y que pueda reproducirse, ¿sí? Dice que el cuidado que se ofrece no es homogéneo, depende de las condiciones de los sujetos, de los recursos con que se cuentan y de los conocimientos que poseen para que la enfermera determine el tipo y característica de estos cuidados, ¿sí? Estos cuidados van a ir cambiando, ¿sí? Según la época y según las circunstancias o los recursos que yo tenga, ¿sí? Para brindar cuidado. Y según la naturaleza de los cuidados, estos cuidados se van a dividir en dos, ¿sí? Tengo los cuidados CAR y los cuidados CUR. Estos cuidados tienen que estar en equilibrio, ¿sí? Para mantener la vida y la salud de la persona, ¿sí? Como hace un rato les hablé de la historia natural de la enfermedad, ¿sí? De los periodos, acá voy a hablar de cómo mantener la vida y la salud de la persona teniendo en cuenta estos dos tipos de cuidados. Por un lado, voy a tener cuidados CAR, ¿sí? Que son los cuidados de costumbres y habituales, ¿sí? Que me va a conservar
me va a continuar la vida y representan todos los cuidados permanentes y cotidianos que tienen como única función mantener la vida, ¿sí? Es decir, me va a aportar energía, ¿sí? Como por ejemplo la utilización del agua, del calor, la alimentación, la luz, ¿sí? Lo psicosocial, todo lo que ayude, ¿sí? A mantener la vida, ¿sí? Hacer una buena higiene de manos, por ejemplo, ¿sí? Vengo de la calle y estuve en contacto con muchas personas, tengo que lavarme las manos porque si no algún microorganismo me puede colonizar, ¿sí? Luego voy a pasar al cuidado CUR, ¿sí? Que estos tienen que ver más con los cuidados de curación, ¿sí? Están relacionados con la necesidad de curar todo aquello que interfiere con la vida, ¿sí? Acá yo ya perdí el equilibrio, ¿sí? Pierdo ese equilibrio, estoy en el periodo patogénico, entonces esto me va a limitar la enfermedad, ¿sí? Voy a asistir en la estabilización de los procesos degenerativos, viendo a la persona con un ente integrado, con un estilo de vida propio determinado por su grupo, su cultura y su entorno. En base a este cuidado CUR, voy a aplicar, ¿sí? Todos mis cuidados para mejorar el estado de salud del paciente, ¿sí? Ya acá, cuando aplico cuidados CUR, al paciente lo tengo con alguna afección, ¿sí? Yo siempre digo que los cuidados CUR son los cuidados que se dan intramuro, es decir, dentro del hospital. Y los cuidados CAR son los cuidados de costumbres que se dan extramuro, ¿sí? Por ejemplo, prevenir alguna enfermedad, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿quién me daría un ejemplo de un cuidado CAR? ¿Quién me daría un ejemplo de un cuidado CUR? Los escucho. Creo que no es lo mismo tratar una gripe dentro de casa que una persona, ponele, que tiene tuberculosis en el hospital. Bien. ¿Y en el hospital qué cuidado harías ahí? Primero se pone al paciente en un aislamiento. Sí, pero por eso, si hablamos de cuidados CAR y cuidados CUR, si tengo un paciente con una tuberculosis, ¿qué cuidado le voy a dar? Y serían... Primero supongo que limitar la enfermedad. Claro. Y eliminar, entre comillas, los obstáculos serían. Y después, cuando ya está, entre comillas, estabilizado, ahí serían los cuidados de costumbres habituales. Bien, entonces, ¿por qué cuidado empiezo? Si yo tengo un paciente con tuberculosis. CUR, ¿sí? Los de curación, ¿sí? Trato de curar al paciente, ¿sí? Y luego voy a hacer los cuidados CAR, ¿sí? Que si el paciente lo puede hacer por sí solo, lo va a hacer solo. Entonces, ¿cuál sería un cuidado CUR y cuál sería un cuidado CAR dentro de una internación? Un cuidado CAR puede ser una vacunación, por ejemplo. Para prevenir una enfermedad. Claro, cuidado CAR. Pero yo estoy hablando de un cuidado CAR dentro de un intramuro, ¿sí? Donde hay un paciente internado con una afección. Que el paciente se alimente, ¿sí? Esto me va a ayudar mucho al cuidado CUR, porque están interrelacionados. ¿Cómo? Bien. ¿Y un cuidado CUR cuál sería? Hacer una curación, por ejemplo, de una escara. O que reciba la medicación a la hora exacta. Que reciba la medicación en tiempo y forma, como corresponde. ¿Sí? Eso va a ser cuidado CUR. ¿Sí? Y los cuidados CAR, ¿sí? Para los pacientes que están extramuro, pueden ser, por ejemplo, la información, ¿sí? Que se brinda del ministerio, ¿sí? Campañas de vacunación, de prevención de enfermedades. Esos son cuidados, ¿sí? Que me va a evitar la enfermedad.
¿sí? Entonces ahí hablamos de cuidados CAR, ¿sí? Tienen que tener bien claro esta definición, ¿sí? Los CUR son los cuidados que vamos a realizar de curación, ¿sí? Cuando ya el paciente tiene una afección, pero no van a limitar a los cuidados CAR, ¿sí? Yo voy a evitar, ¿sí? Realizando cuidados CUR, ¿sí? Y voy a dar cuidados CAR. Por ejemplo, la higiene de un paciente, bañar a un paciente, ¿sí? O hacer el cepillado bucal. Por más que el paciente no lo pueda hacer, lo tengo que hacer yo, ¿sí? Son cuidados que le tengo que dar al paciente para evitar, ¿sí? Que tenga alguna afección en algún molar, por ejemplo, una carie, ¿sí? Son cuidados habituales, ¿sí? La higiene lo mismo, para evitar que se colonice el paciente, ¿sí? Por eso tengo que bañar al paciente. ¿Ven que uno se complementa con el otro? No van solo, van juntos cuando lo tengo al paciente internado. Tengo que hacer los dos tipos de cuidado, CUR y CAR. ¿Sí? Disculpe, profe. El tema de la higiene, bañar al paciente o la higiene bucal, ¿es cuidado CUR entonces? No, CAR. CAR, ok. ¿Vos te gracias. bañás? Todos Sí. nos bañamos, ¿sí? Cuando vean higiene y confort, que después lo van a ver por qué es importante bañar a un paciente, ¿sí? Que es lo que eliminamos, ¿sí? De la capa externa de la piel, ¿sí? Al realizar un baño de paciente, ¿sí? También porque es importante la higiene bucal, ¿sí? También porque es importante la higiene perineal, ¿sí? Bueno, eso lo van a ver cuando vean la necesidad de higiene, ¿sí? La actividad vital, perdón, de higiene, ¿sí? Y ahí estamos brindando cuidados CAR. ¿Por qué es importante rotar a un paciente? Para evitar una lesión por presión, ¿sí? Y ahí estoy brindando cuidados CAR. Prevenirla. ¿Se entiende? Y yo al paciente lo tengo en un cuidado CUR, porque lo estoy cuidando por una CUR sería afección. tratar. CUR. Sí, el CUR sería ya tratar la enfermedad, ¿sí? Pero mientras tanto tengo que cuidar, ¿sí? Lo demás del paciente, ¿sí? Por eso si tengo un paciente en cama, yo lo tengo que rotar para evitar que se me lesione. Y eso va a ser un cuidado CAR. Entonces, CAR sería. Si el paciente se me lesionó, ¿sí? Tiene una lesión por presión, ¿qué cuidado estoy haciendo ahí? Si tiene una afección. CUR. ¿Sí? Porque estamos curando la herida para Exacto. que se entienda mejor. Exacto. ¿Sí? Ya no hice ningún cuidado CAR, no realicé cuidado CAR, entonces ya tengo que pasar a los cuidados CUR. Tengo que curar ahí. ¿Sí? Acá lo dice, el cuidado CAR son cuidados de costumbres y habituales. Y los cuidados CUR son cuidados de curación. ¿Sí? Tengo que curar a alguien. Cure, CAR. Está en inglés. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces, el cuidado va a tener cualidades. Uno va a ser ayudar a hacer algo de manera voluntaria para aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin. ¿Sí? Ayudar a alguien. Yo ayudo a alguien, ¿sí? Que no lo puede hacer por sí solo. Acompaño, ¿sí? Estar junto a una persona o ir junto a ella, ¿sí? En esta atención que le brindamos al paciente. Atención, acto que muestra que se está atento al bienestar o seguridad de una persona. Estar atento, ¿sí? Si el paciente está desorientado o lo que sea, que no se me caiga de la cama. Compromiso, realizar una acción con responsabilidad, ¿sí? Y esto lo marca nuestra ley de ejercicio profesional. Comunicación, capacidad de interactuar entre personas, ¿sí? Tener una comunicación, ¿sí? Sumamente importante en la enfermería, de comunicarme con el paciente, comunicarme con el equipo de salud. Humanización, tratar a la persona en un abordaje de los valores humanos, teniendo en cuenta los valores que tiene el sujeto.
Todo esto me va a dar, ¿sí? Sumando estas cualidades, me va a dar la característica de los cuidados de enfermería, que dice que los cuidados de enfermería tienen como objetivo acompañar en la pronta recuperación del paciente a su ámbito social, logrando satisfacer sus necesidades insatisfechas, ¿sí? Entonces, yo detecto una necesidad insatisfecha, ¿sí? Y lo que busco, ¿sí? Es acompañar en la recuperación, ¿sí? Para que se vuelva a insertar en esa sociedad, es decir, que vuelva a su estado, ¿sí? Que vuelva a su domicilio, a su casa, con su gente, ¿sí? Todos esos son los cuidados que brindamos al paciente. Y esas son las características, las cualidades que debe tener el cuidado, ¿sí? Entonces, dentro del cuidado integral, vamos a hablar del cuidado autónomo, ¿sí? Es decir, sabemos lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud y ese conocimiento autónomo lo van a ir formando, ¿sí? A lo largo de estos años, ¿sí? Con la parte teórica, van a ser un cuidado humanizado, basándose en los valores, y van a ser un cuidado holístico, ¿sí? Donde vamos a observar los aspectos físicos, mentales, emocionales, espirituales y sociales. Es decir, lo veo al paciente como un todo. Todo esto me va a dar, ¿sí? El cuidado integral, que va a tener objetivos de mejorar las necesidades insatisfechas de los pacientes, ¿sí? Estos tres tipos de cuidados, ¿sí? Me va a dar el cuidado integral para mejorar esas necesidades que tiene insatisfecha este paciente, ¿sí? Y tiene características este cuidado, que pueden ser objetivas, ¿sí? Y algo objetivo es algo que se puede medir, ¿sí? Y ese cuidado lo podemos medir mediante técnicas y procedimientos, que son los que van a ir construyendo a lo largo de la carrera con la parte teórica, y tiene la parte subjetiva, que tiene que ver con la creatividad, con la sensibilidad que cada uno trae, ¿sí? Si yo les pregunto a cada uno por qué eligió ser enfermero o enfermera, ¿qué me podrían decir? ¿Por qué eligieron esta carrera? A ver, alguno que me diga. Yo, profe, en realidad la elegí porque quería ser médica en un principio, porque tengo un hermano con discapacidad y quería entender qué era lo que le pasaba para poder ser mejor para él y poder ayudarlo. Bien. Y después vi que el médico no tenía ese trato del uno a uno que yo quería, esa como sensibilidad, por así decirlo, y ahí me decidí por enfermería. Bien. Porque el enfermero era el más constante en la vida del paciente. Y yo quería... El enfermero es el que está a las 24 horas. El médico va un ratito. Sí. Habla con el familiar y se va. El enfermero es el que está todo el tiempo ahí, ¿sí? El que brinda los cuidados y el que atiende al paciente en forma integral, ¿sí? Esa es la diferencia del médico con el enfermero, ¿sí? Otro más, entonces ahí pusiste la creatividad, la sensibilidad, sí, la empatía. Bien. ¿Otro más? ¿Por qué eligió enfermería? Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí. Bueno, yo en sí elegí la carrera de enfermería, que primera parte me gusta estar para la otra persona, escucharlo, ser un sustento, y lo que más me impulsó para ser enfermera fue el caso de mi difunto hermano, falleció por un problema cardíaco. Bien. Entonces ahí viste la posibilidad de estudiar algo, ¿sí? Para cuidar a alguien. Vieron que siempre nos remontamos a nuestra historia personal para elegir algo, ¿sí? Por eso varios eligen la carrera por su historia personal o familiar, ¿sí? ¿Alguien más me puede contar por qué eligió la carrera? A mí me pasó que, bueno, también en su momento quería hacer medicina, pero por A, por B no terminó pasando. Y al principio fue media frustración la que dije como, bueno, voy a estudiar enfermería.
pero me encontraba estudiando, creo que era psicosociales, si no me equivoco, y había una frase que me llamó bastante, que era que el enfermero es el que acompaña hasta lo último, mismo cuando muchos familiares pueden estar presentes, sinceramente no están acompañando. Entonces como que eso me quedó y fue como la frase que me motivó a como, ok, ahora tengo un porqué, quiero estudiar enfermería, y es esto de que me gusta acompañar. Quiero saber y tener la experiencia de saber qué se siente acompañar hasta el final, independientemente del resultado. Así que Bien. eso más. Porque enfermería acompaña en todas las etapas de la vida, desde que nacen hasta que muere, ¿sí? Por eso existen distintas ramas de la enfermería, ¿sí? Acompañando en este cuidado, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, bueno, van a ver cómo el cuidado se va a ir dando según la etapa de la vida del sujeto o de la persona, ¿sí? Bien, ¿alguien más quiere compartir por qué eligió esta carrera? Y a mí me impactó mucho la pandemia y el rol que tuvo la vacunación para salir de la pandemia. Entonces, sí, sumamente importante, el compromiso. claro, sí, entonces me gustaría mucho hacer atención primaria por eso. Bien, muy bien. Verónica. Sí, al ser cuidadora o asistente gerontológica, veía que solamente era brindarle higiene y confort, y yo quería algo más, o sea, poder brindarle una atención Integral ahora le decimos. también, no solamente, exacto. Ahora le ponemos el nombre. Integral se llama eso. Como lo expliqué recién. Perfecto. ¿Sí? No decimos atención, sino que hablamos de cuidado. Bueno, básicamente era eso. ¿Sí? O sea, siempre pensé un poquito más. Vamos a empezar a tomar los conceptos que vamos desarrollando. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿De por qué eligió esta profesión? Bueno, sigo. Ya me queda poquito. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. ¿Qué implica cuidar en la práctica de enfermería? La presencia, estar presente, el contacto con el paciente, ¿sí? Conocer al paciente, el cuidado de la familia, ¿sí? Acá hablamos del cuidado holístico, los cuidados holísticos que se puede dar a esa familia, a ese paciente, a esa comunidad, escuchar, ¿sí? Escuchar al paciente, a la familia, al equipo de salud, aliviar el dolor y sufrimiento. Todo esto va a implicar el cuidado dentro de la enfermería. ¿Sí? Dice que, ¿qué es lo que hace un enfermero? Yo acá copié un texto que les voy a subir, una parte, para poderlo ver con ustedes. Dice que ayudar a los individuos, familia, en comunidad, sanos o enfermos, fomentar la salud, si buscamos, ¿sí? El fomento de la salud, el autocuidado, ¿sí? Que se puedan cuidar a sí mismos, prevenir la enfermedad, cubriendo sus necesidades básicas insatisfechas, como también proporcionar alivio y comodidades en caso de enfermedades incurables, ¿sí? Acá hablamos de los cuidados final de vida. Este objetivo lo cumple con actividades muy diversas y de diversas áreas de competencia, ¿sí? Entonces, el cuidado enfermero implica ser administrativos, ser gestores, ser asistenciales, hacer investigación para mejorar nuestra disciplina, hacer docencia para mejorar nuestra profesión, ¿sí? Todo eso implica el cuidado enfermero, la gestión, la asistencial, la investigación
investigación, la docencia y la administración, ¿sí? Porque tenemos que administrar, ¿sí?, de forma equitativa los recursos, tenemos que gestionar el recurso humano, tenemos que asistir al paciente, tenemos que ayudar a la investigación, con la investigación a aumentar el cuerpo de conocimiento, ¿sí?, dentro de nuestra disciplina, y generar docentes para mejorar los cuidados que se van brindando, ¿sí? Todo esto es lo que me va a ayudar, ¿sí?, a mi profesión, a mi disciplina, a mi ciencia. ¿Se entiende? Y me gustaría que alguno o alguna lea este párrafo grande que he colocado acá, ¿sí?, del que habla de los cuidados de enfermería, ¿sí? ¿Quién lo quiere leer? Está sacado del texto que les voy a subir en un ratito. ¿Lo ven para leer a bien? Yo lo leería, pero no tengo muy buena vista. Bueno, otro. Dale. Dice, se podrá decir que cuidado es sinónimo de amar al otro. ¿Y qué? Por siguiente, el cuidado de enfermería sería entregar amor a nuestros pacientes. Sin lugar a dudas que tal descripción es únicamente la base de lo que en esencia significa esta palabra. Y al igual que el acto de amar, posee múltiples elementos que ofrecen una vasta cantidad de definiciones. No obstante, existe un claro consejo al respecto. El cuidado no es solo un acto, es un proceso. A modo de ejemplo... Entonces, a ver, ¿qué quiere decir el primer párrafo? ¿Sí? ¿Es un acto de amor cuidar al otro? Sí. Bien. Sí. Entonces, partimos del amor. Sí. ¿Sí? Para cuidar al otro necesitamos dar amor, ¿sí? Cuidar al otro significa varias definiciones que vamos a ir viendo, ¿sí? Pero la palabra parte desde el amor de hacer algo por el otro, ¿sí? Y eso es una conducta altruista, ¿sí? Hacer algo por otra persona que necesita, ¿sí? Seguí si querés. Dale, me quedé en... A modo de ejemplo. A modo de ejemplo, el cuidado no podría limitarse a la acción de administrar un medicamento o a la curación de una herida, pues comprende el establecimiento de una relación que se inicia desde el primer momento en que como enfermero o enfermera me hago cargo de velar por el estado de salud y enfermedad de mi paciente. En este punto, cuando se hace fundamental establecer la diferencia entre lo que conocemos como el cuidado innato de los seres humanos y el cuidado de enfermería. Bien. Sí. ¿Sigo? Sí. Partamos de la base que los servicios profesionales de la enfermería comprenden la gestión del cuidado en lo relativo a la promoción, mantención y restauración de la salud, la prevención de enfermedades o lesiones y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de recursos de asistencias para el paciente. El cuidado de enfermería está orientado a establecer un proceso intencional, altruista de querer ayudar a los otros en sus procesos de salud y enfermedad, muerte y renacimiento, fundado y guiando este cuidado en un conocimiento teórico. Bien, entonces ustedes van a construir este conocimiento teórico, ¿sí?, para brindar un mejor cuidado. No solo un cuidado innato de los seres humanos que tienen ustedes, sino también un cuidado de enfermería, ¿sí? No solo van a administrar una medicación, van a cuidar o restaurar la salud o prevenir las enfermedades, ¿sí? Van a hacer todo un cuidado altruista, ¿sí? Sí. Es un proceso de desarrollo humano transformativo, progresión, con avances y retroces, integrando y desintegrando, con momentos de intimidad y distancias, momentos de diálogo y monólogo, momentos de placer y displacer, armonía y conflicto.
Bien, Cuidar. esto es lo que les va a pasar con los pacientes, ¿sí? Que ese cuidado va a ir cambiando, ¿sí? Van a tener avances, retrocesos. Va a ser integral o desintegrado. Va a haber momentos de intimidad o de distancia. Momentos de diálogo y monólogos. Momentos de placer o displacer. O armonía y conflicto. Esos son parte de los cuidados y cómo se va a ir desarrollando ese cuidado, ¿sí? Que le brindamos al paciente. Puede haber pacientes donde sean más conflictivos, ¿sí? Y vamos a tener que desarrollar algún elemento para velar por ese conflicto o bajar ese conflicto, ¿sí? Bueno, por eso el cuidado es tan amplio, ¿sí? Bien, seguí. Cuidar, por lo tanto, no es fotografiar un momento de necesidades de ayuda, de afecto, de escuchar y revelar a través de acciones concretas, la mayoría de las veces terapéuticas y que se entregan en un momento único sincronizadamente. Desde el primer contacto con el paciente somos capaces, como enfermeras, de comenzar a caminar y construir este proceso llamado cuidado, a través del diálogo o el monólogo de la intimidad y la distancia. Avanzamos a veces y retrocediendo otras. Bien. ¿Qué les parece esto que le hice leer? ¿Qué creen? ¿Es así como se da el cuidado? Los que estuvieron alguna vez internados, ¿les pasó esto? Sí, es así. Depende de cada paciente. Hay algunos que por ahí pueden ser como más dóciles o ¿Más colaborativos o menos colaborativos? Sí. Sí, hay algunos que por ahí son más conflictivos, ¿viste? Y no quieren, qué sé yo, tomar la medicación o que les pongan una vía. Entonces ahí se puede generar algo medio complicado. Bien. Y hay que velar por esto, ¿sí? Para ir generando un cambio en ese paciente, ¿sí? Para que acceda a este cuidado. ¿Sí? Bien. Creo que ya terminé, a ver. Para finalizar, puse una frase que dice que si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Si no puedes consolar, acompaña. ¿Sí? Entonces todo esto tiene que ver con el cuidado. El curar, el aliviar, el consolar y el acompañar. ¿Sí? Esto es parte del cuidado, ¿sí? Que le debemos de brindar al paciente. ¿Se entendió esto que vimos? Sí. Estamos brindando cuidados constantemente, ¿sí? Ya el cuidado de una persona en casa, el cuidado de una mascota, eso también son cuidados, ¿sí? Es parte del cuidado, ¿sí? Las mujeres, que la mayoría están en la casa, cuidando de los niños, es un cuidado no remunerado, ¿sí? Bueno, eso también es un cuidado, ¿sí? El hacerse cargo de la familia, de la casa, de hacer todas las tareas de la casa, es un cuidado no remunerado, ¿sí? Y es algo que como ciudadanos tienen el derecho, ¿sí? De cobrar una jubilación justa para ese cuidado no remunerado, ¿sí? ¿Se entiende? Porque mientras alguien estaba cuidando en la casa, alguien estaba trabajando para esa comunidad, ¿sí? Para esa sociedad. ¿Alguien levantó la mano? Sandra, ¿levantaste la mano, Morinigo? No levanté la mano, mandé un emoji. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ninguna duda? Si no, terminamos. Por ahora ninguno, profe. No, profe. Bien, entonces, mañana tienen virtual la clase con el profesor Kevin, ¿sí? Ahí les va a subir el link, ahora le digo que lo suba, y les voy a subir ahora el material con respecto a esta clase, ¿sí? Recuerden que yo no subo Power, solo subo material de lectura. ¿Sí? Listo, perfecto. Sí, nos vemos pronto, ¿sí? El martes que viene. Gracias. Chao, gracias, profe. Chao, profe. La clase que viene. Chao, profe. Chao.